En esta noche nos gozamos en Dios porque Dios es el que tiene cuidado de ti y de mí. ¿Cuántos creen que Dios tiene cuidado? Primeramente, le damos gracias al Señor por su misericordia, porque por su favor gratuito y merecido estamos en este lugar. Todo lo que tenemos es por la gracia de Dios. Todo lo que tenemos es por el amor y la misericordia de Dios. Por eso seguimos bajo la unción del Espíritu Santo. Amén. Hemos denominado que los miércoles vamos a hacer gran énfasis en caminar bajo la unción del Espíritu Santo. Por eso vamos hacia adelante con la ayuda del Señor. Darby, por favor, cámbiame la dirección a ese parlante allí, ponlo para donde tú estás, porque me está haciendo feedback. Gracias. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor. Solamente dóblalo así, hacia ti. Eso, gracias. Ok, gracias, mi hermano. Gracias, así es. Bueno, en esta noche seguimos bajo la unción del Espíritu Santo. En esta noche vamos a tratar el tema, el fruto del Espíritu Santo. Amén. El fruto del Espíritu Santo. El miércoles pasado estábamos hablando de la unción en nosotros que permanece. ¿Se acuerdan de eso? Y que esa unción que permanece en nosotros es el Espíritu Santo en nosotros con el propósito de enseñarnos toda la verdad, guiarnos a toda la verdad, recordarnos todo lo que Jesús dijo y traer lo nuevo del cielo que Él oye a la tierra de lo que ha de venir. Entonces, Él es el Paracletos en griego, que traducido en español es abogado, defensor, consolador, maestro, tutor, el que te guía, el que te enseña y el que te consuela. Entonces, todas esas definiciones se le atribuyen a la palabra paracletos en griego. Entonces vamos a Gálatas en el capítulo 5, versículo 22. Le damos gracias al Señor porque Dios es bueno. Dice así: mas el fruto del Espíritu, ¿qué es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas no hay ley. Nomos, no hay ley. Entonces, cuando hablamos de caminar bajo la unción del Espíritu Santo, estamos hablando de caminar en dependencia a Él. Quiere decir que el Espíritu Santo quiere enseñorearse de ti y de mí. Pero para que Él se pueda enseñorear de ti y de mí, primero tenemos que rendirnos. Porque si yo no me rindo a Él, Él no se puede enseñorear de mí. Recuerde que usted, como hijo de Dios, usted tiene un alma. Y en esa alma usted tiene emociones, deseos, usted tiene pensamientos, argumentos, pero también tiene una voluntad con la cual usted decide: ¿lo hago o no lo hago? ¿Voy o no voy? Y ese es el poder más grande que Dios le ha dado al ser humano, el alma, porque en él está la capacidad de razonar, de pensar, de sentir lo que tú quieres sentir y de decidir hacer lo que tú quieres hacer. Pero en esa autonomía y libertad que Dios nos da, ya que el hombre desde su origen decidió desobedecer a Dios. Recuerden que el hombre decidió desobedecer, aunque Satanás le propuso, pero el hombre dispuso. Eva dijo: me engañó. Sí, porque te ofreció que ibas a ser como Dios, que tus ojos iban a ser abiertos y que ibas a alcanzar la sabiduría y que serías como Dios. Entonces no eres tan inocente, porque ya tú habías escuchado de que Dios dijo de que no comieras,
porque el día que ibas a comer, ese día te ibas a morir. Pero como la serpiente te dijo, no moriréis, le creíste más a la serpiente que a tu creador. Y ese fue el pecado. Es decir, que todo comienza por la incredulidad. Tú no eres desobediente porque tú simplemente quieres ser desobediente, sino que no crees la verdad. Cuando usted no cree la verdad de Dios, va a creer la mentira de Satanás, que te va a robar la bendición que te otorga la verdad. Porque la verdad de Dios te mantenía vivo, te mantenía en bendición, te mantenía sano y te mantenía eterno, con vida eterna, con la santidad y con las bendiciones y en el huerto. Pero vino Satanás y te dijo, no, no moriréis. Y esa es la misma estrategia que sigue utilizando Satanás hoy. Por eso Jesús dijo, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. No solamente conocer la verdad, sino también creer la verdad. Porque hay gente que conoce la verdad, pero no la cree. Y como no la cree, le cree al diablo la mentira. Y eso fue lo que le pasó a Eva. Dios les dijo una verdad, no coman, porque el día que coman ciertamente se mueren. Entonces no es solamente conocer, hay que creerle a Dios. Y una de las cosas que Dios quiere es que le creamos. ¿Cuántos no conocen la verdad? Mucha gente conoce la verdad, pero no la quiere vivir, porque su voluntad le dice, no, no, no. Tú puedes hacer eso, Dios no se molesta, Dios perdona, Dios hace. Y siempre justificamos nuestras acciones en contra de la verdad. Como si Dios fuera a cambiar su verdad para justificarme a mí mi pecado y mi engaño y mi error y mi mentira. ¿Aló? Dios no va a cambiar su verdad. ¿Acaso la cambió con Adán y Eva? ¿Acaso el cementerio no está lleno de muertos? El que no quiera creer la verdad, que vaya al cementerio. Ahí está la evidencia de que la palabra de Dios es verdad. El día que comas, te mueres. Y por eso todo el mundo tiende a la muerte. ¿Por qué? Porque se cumple la palabra de Dios. Dios dijo, polvo eres y ahora al polvo volverás. ¿Eso no es? Porque Dios no cambia su palabra para complacerte a ti. Hay que como yo soy fulana, entonces Dios a mí sí me complace y me consiente y me patrocina mis decisiones y mi pecado. Mentira del diablo. Eso te lo hace creer el diablo. Dios no cambia su palabra. No cambia su verdad. ¿Qué nos toca a nosotros? Conocerla, creerla y obedecerla. Cuando yo no ando en el espíritu, ando en el alma, ando en mi carne. El ser humano o anda en el espíritu, el nuevo creyente, o anda en su alma, en su carne. Y andar en la carne, andar en el alma, es andar en lo que al hombre malo o caído, Adán, le gusta. ¿Qué es lo que le gusta al hombre, al alma, al hombre natural, al alma? Retrocede un poco más, amor. El versículo 16. El versículo 16 de Gálatas, capítulo 5, versículo 16, dice la escritura, digo pues, anden en el espíritu. Allí la palabra espíritu es la dimensión del espíritu, bajo la influencia del espíritu, bajo el dominio del espíritu. Digo pues, anden en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Carne allí equivale a alma, a cuerpo. La unión del ser, lo que es el ser humano caído. Recuerde que ese ser humano caído, que necesita ser renovado, que necesita ser transformado conforme a la Escritura, porque ese hombre carnal está sentenciado a muerte. No hay restauración, sino una transformación. Dios va a transformar, es transformación, no es reparar, es transformar. De gusano a mariposa, metamorfo, cambio de forma, transformación es lo que Dios hace en el alma. Entonces, porque el deseo de la carne, ¿qué es? Es contra el espíritu. Recuerden que el que nace de nuevo tiene un espíritu nuevo y el espíritu de Dios está en él. Entonces, usted tiene dos naturalezas, la naturaleza caída del alma que necesita ser sometida por el espíritu y la naturaleza espiritual que es la nueva que Dios le dio. Usted tiene una guerra
Dice, porque el deseo de la carne, miren que ¿qué tiene la carne? Deseos. Y el deseo de la carne dice que es contra el deseo o la intención del espíritu. Es decir, la naturaleza de la carne es contraria a la naturaleza del espíritu. Y esa es la guerra que todo ser humano, cristiano o no cristiano, tiene. Aunque el no creyente no sabe que está en una guerra. Porque él hace lo que la carne y la mente y el diablo le dice. Pero el cristiano que nace de nuevo es allí donde comienza la guerra y sabe que es consciente de que aún su propio cuerpo, su propia alma, su propia mente puede ser su peor enemigo. El peor enemigo no es el que está afuera, el peor enemigo es el que está adentro. Eso es lo más tremendo. No es el que está afuera, es el que está adentro. Entonces dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que tú quieres, lo que ustedes quieren. Se oponen. Tú quieres hacer una cosa y el otro no. Es decir, el uno tira para un lado, el otro para el otro lado. ¿Qué más sigue diciendo la escritura? Dice, pero si son guiados por el espíritu, no están bajo la ley. Es decir, mientras usted camina en el espíritu, los mandamientos no te van a someter a esclavitud y a un dominio religioso, sino que usted va a caminar en libertad, donde la ley no te va a estar condenando ni acusando, porque ya para ti no va a haber condenación ni acusación si andas en el espíritu. Porque andar para el espíritu ya no hay ley que te condene. Imagínate eso. Qué cosa tan tremenda, tenemos que entrar allí. Y dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son obras o deseos. Es similar, obras o deseos, porque está el deseo y está la acción, complacer lo que el deseo quiere. Si el cuerpo te pide algo, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto. Y tú dices, ¿por qué te lo tengo que dar? Entonces el adulto comienza a decir, no, no te lo voy a dar. Quiero pecado, no te lo voy a dar. Cómpramelo, no te lo voy a comprar. Entonces esa es la guerra, tú decides. Ahí es donde entra en juego la voluntad. Compra, no voy a comprar. Bebe, no voy a beber. Fuma, no voy a fumar. Y así sucesivamente, lo que la carne te pida, porque siempre pide lo malo. ¿Qué pide la carne? La carne pide adulterio, pide fornicación, pide inmundicia, pide lascivia. Todo eso son pecados sexuales. Idolatría, hechicería. Mira que la idolatría y la hechicería están unidas porque pertenecen al ámbito de las tinieblas. La idolatría pertenece al ámbito de Satanás. La hechicería pertenece al ámbito de Satanás. La enemistad pertenece al ámbito. Los pleitos, todo eso hace parte del ocultismo, hechicería. Celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, engaños. Va por dimensiones, envidias, deseos, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales les amonesto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces no podemos andar en la carne complaciendo lo que la carne nos pide y dárselo porque no nos lleva al cielo. Nos saca del reino, nos saca de la dimensión del espíritu. Entonces tenemos que aprender a andar en el espíritu. ¿Cómo hago para andar en el espíritu? ¿Cómo yo sé qué es lo que el Espíritu Santo provoca o produce en mí? ¿Cómo yo sé que puedo andar en el espíritu y cómo yo ando en el espíritu? Primero la escritura dice, no satisfaga los deseos de la carne. Niégate al deseo que te dice, fuma, llénate la cabeza de humo. No voy a fumar, no me voy a llenar la cabeza de humo. Embriágate. No me voy a embriagar, no voy a llenar mi cuerpo de trago. Como dicen en la costa, de trago. Eso no, así dice, del trago. Ok, entonces, seguimos adelante, amor. Dice, esas son las obras de la carne, son los deseos de ¿quién? Del alma. Porque tu guerra más grande eres tú mismo. Tú eres un espíritu que tiene un alma y que vives dentro de tu propio cuerpo. Entonces el alma tiene deseos. ¿Y a quién usa el alma? Al cuerpo. Para satisfacer todo lo que quiere.
pero eres un espíritu nacido de nuevo. Entonces, con mi alma yo soy el hombre, el ser humano que tiene pensamientos, planes, deseos, siente, pero que también decide y que se proyecta en Dios. Pero esta alma tiene que rendirse a Dios. Esta alma tiene que someterse a Dios voluntariamente, porque Dios no puede obligar a tu alma a que se someta. Porque es alma, es voluntad, te pertenece a ti. Entonces, eso quiere decir que eres tú el que decide. ¿Estoy o no estoy? ¿Voy o no voy? Dios quiere que tú decidas. Porque si tú no decides, entonces Dios te está controlando, te está manipulando. Ya no eres un ser libre que tiene voluntad, que puede decidir, sino que ahora ya estás programado como un robot. Si así hubiese sido, que Dios hubiese creado al hombre programado, el hombre no hubiera pecado. La serpiente come. ¿Quién eres tú? Ni siquiera le hace caso. Pero Dios te dio libertad. Y tú tienes el poder de hacerlo o no hacerlo. Cuando tú lo haces es porque tú lo decidiste. ¿Qué decidiste? Complacer tu carne. Complacer tu deseo. Entonces Dios dice, no complazcas tu carne. No complazcas tu deseo, pastor, pero es que yo tengo el deseo. Bueno, tienes que matarlo, ese deseo. ¿Cómo lo mato? Andando en el Espíritu. Porque recuerda que el antídoto de la carne es el Espíritu. Porque la carne es contra el Espíritu, pero el Espíritu es contra la carne. Pastor, pero ¿cómo hago yo para vencer? Yo siempre cuento esta anécdota que me pareció importante. Recuerden que estamos hablando del fruto del Espíritu. En cierta región del mundo pelean perros. En algunas partes es ilegal, en otras no. Pero pelean perros en la calle. Así como hay peleas legales, hay peleas ilegales. Tanto en seres humanos como en animales. Y un hombre tenía dos perros, dos pitbull. El uno era negro y el otro era blanco. Y este hombre siempre iba todos los fines de semana al pueblo a poner a pelear sus dos perros. Entonces la gente en las peleas, ¿qué es lo que hace? Apostar. Entonces unos le apostaban al perro negro, otros le apostaban al perro blanco. Y entraban los perros a pelear y ¡pa! El uno ganaba al otro y el otro salía echado, no podía quedaba sometido. Entonces la gente decía, ganó el negro, ganó el negro. Y los que apostaron al blanco perdieron, pero alguien se dio cuenta que el dueño de los perros, al perro que él le apostaba, nunca perdía. Nunca perdía, siempre ganaba. Si le apostaba al blanco, el blanco ganaba. Si le apostaba al negro, el negro ganaba. Eso es un misterio, decía. Pero alguien como que en su vicio, porque es un vicio, de apuestas, como los que apuestan al chance, a la lotería, como que había perdido mucho. Y le digo, yo necesito que usted me cuente cuál es el secreto. ¿Por qué siempre el perro que usted le apuesta gana? Y él con la insistencia, el man no le quería decir, pero con la insistencia, como Dalila con Sansón, hasta que le contó la verdad. Ya un día cansado le dijo, ven, yo te voy a contar qué es lo que pasa. Lo que pasa, los dos perros, cuando yo quiero que gane el blanco, cuando yo quiero que gane ¿quién? El blanco, la comida que le iba a echar al negro, se la echó al blanco. Entonces le doy más comida al blanco y al negro apenas le doy como para que se sustente. Entonces, al alimentar al blanco, el blanco está fuerte y cuando vienen a pelear, el blanco va a ganar. Cuando quiero que gane el negro, entonces la comida que le iba a dar al blanco se la doy toda al negro y al blanco solamente le doy para que se sustente. Y cuando vienen a pelear, el negro gana. Ese es el misterio.
Al perro que tú alimentes más, ese es el que va a ganar. Moraleja, enseñanza. Si tú alimentas tu carne te va a dominar. Pero si tú alimentas tu espíritu va a dominar. Porque la Biblia dice que el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción, muerte. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida y paz. Al que tú alimentes, al que tú fortalezcas, si te dedicas a alimentar tu alma te va a dominar. Tus deseos te van a dominar, porque tú decides alimentar el alma. Pero si tú decides alimentar tu espíritu, entonces tú vas a tener la victoria siempre sobre el alma. Vas a crucificar la carne con sus pasiones y deseos. Más adelante, amor, el versículo 23 dice algo muy importante. Versículo 23, adelante. 24. Eso. Dice, pero los que son de Cristo, los que somos ¿de quién? De Cristo. ¿De quién somos? Entonces, pero los que son de Cristo, ¿qué dice? Han crucificado, ¿qué cosa? La carne. ¿Con qué? Con sus pasiones y deseos. Los que somos de Cristo hemos crucificado. Y crucificar es dar muerte. Y algo que está muerto se quiere levantar, tú estás muerto. Estás crucificado. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. La única forma de poder vencer la carne es crucificándola, es matándola. ¿Y cómo la mato? Negándome a complacer lo que pide. ¿Y cómo lo hago? Decidiendo. No hay otra forma, porque Dios te dio la voluntad. Yo decido no tomar, yo decido no fumar, yo decido no hacer más esto, porque Dios te dio el poder en tu alma y tu espíritu fortalecido. Dice amén. Exactamente, eso es parte del fruto. Entonces, por tu espíritu, en tu espíritu está la fuerza para someter al alma, porque el espíritu es el que somete ¿a quién? Al alma. No dejes que tu alma someta a tu espíritu, sino somete tu espíritu, somete tu alma a través de tu espíritu. Por eso dice la escritura, anda en el espíritu y no satisfaga los deseos de la carne. Ahí está diciendo, ahí está, anda en el espíritu y no satisfaga. Eso es lo que la Biblia enseña, no satisfacer los deseos de la carne, porque el que satisface los deseos de la carne es muerte. Mira lo que dice el siguiente versículo, amor. ¿Qué dice el siguiente versículo? El siguiente versículo está retrocediendo. Dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. El 26. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. 27. Hasta ahí llega. Dale el 6, 7. Capítulo 6, versículo 7. Siguiente capítulo. Dice, no nos engañemos, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también llegará. Mira lo que dice, no nos engañemos. Entonces uno se engaña, se autoengaña. Uno no debe autoengañarse, autojustificarse. No nos engañemos, Dios no puede ser burlado, nadie se burla de Dios. Dice, pues todo lo que el hombre siembra, eso también segará. ¿Qué dice el versículo 8? Mira lo que dice el versículo 8. Porque el que siembra para su carne, el que siembra ¿para qué? Para su carne, de la carne. ¿De quién? De la carne misma. ¿Qué segará? ¿La cosecha cuál es? Corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, mira que allí dice el que siembra.
quiere decir que tú lo decides. Tú eres quien siembra, tú eres quien aporta, tú eres quien alimenta, tú eres quien decide a dedicarte a qué. Si te dedicas al pecado, el pecado te va a dar muerte de la misma carne. Si te dedicas a tu carne, de la carne vas a cosechar corrupción. Pero si siembras, si te dedicas al Espíritu, a andar en el Espíritu, del Espíritu de Dios, segarás ¿qué cosa? Vida eterna. Ahora, ¿cómo hago para andar en el Espíritu? Sembrar para el Espíritu de tal manera que mi espíritu someta mi alma a mi carne. Capítulo 5, versículo 22. Dice así: mas el fruto del Espíritu, recuerda que los deseos del alma y de la carne es pecado, pero dice, mas el fruto del Espíritu es. Mas el fruto del Espíritu es. Recuerda que la carne desea, la carne anhela, pero el Espíritu es y también desea y también anhela, siente, expresa, manifiesta como fruto. El fruto es algo que brota del árbol, es algo que sale de sí mismo, que pare el árbol, que brota del árbol, que sale de sí mismo. Mas el fruto del Espíritu es. Allí pasa algo en el Espíritu. Y la Escritura dice que nosotros, los hijos de Dios, nacemos espiritualmente de Dios. ¿Dónde dice eso la Biblia? Juan 3, capítulo 3, versículo 6. ¿Qué dice? Lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu de Dios, Espíritu es. Entonces, nosotros cuando nacemos de nuevo, Dios nos da un espíritu nuevo. Eso es un milagro, eso es algo sobrenatural de Dios que ni tú ni yo podemos producir. Esa es obra de Dios soberana y exclusiva por su amor, por su paternidad, por legalidad y por gracia, por la fe en Jesucristo. Eso lo hace Dios. Dios nos da un espíritu nuevo. Y ese espíritu nuevo, nacido del Espíritu Santo, contiene el ADN de Dios, contiene la esencia, la naturaleza de Dios, porque Dios es espíritu, pero es el Espíritu Santo. Por tanto, tu espíritu, nacido de nuevo, tiene el ADN de la santidad. Tu espíritu es santo, porque proviene de un Dios santo que es tu Padre y tú eres su hijo, su hija. Y lo que es nacido de la carne, carne, pero lo que es nacido del Espíritu, nacido espíritu es. Por tanto, tu espíritu, dice la Biblia, que el que ha nacido de Dios no practica el pecado. Wow, eso es poderosísimo. Y dice que la razón por la cual no practica el pecado es porque la esencia, la naturaleza incorruptible, santa de Dios está en él. La pregunta es, ¿quién es el que no peca? ¿El espíritu o el alma? ¿Quién es el que nace de nuevo? ¿El alma o el espíritu? Uno nace del espíritu. Lo que nace de nuevo en nosotros no es el alma. Lo que nace de nuevo en nosotros es nuestro espíritu. Porque lo que es nacido de la carne, carne es. Ahí va incluida el alma. Pero lo que es nacido del Espíritu de Dios, Espíritu es. Y Dios prometió, fue darnos un espíritu nuevo. En Ezequiel 36, 25 y 26, dice, yo derramaré agua sobre ustedes y los limpiaré de todas sus inmundicias e idolatría, los limpiaré y les daré un corazón nuevo, pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes y pondré mi espíritu en ustedes y haré que guarden mis palabras y la pongan por obra. Quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Entonces lo que Dios hace es que Dios nos da un nuevo espíritu. Pero ese nuevo espíritu viene por nacimiento. Es engendrado por Dios a través del Espíritu Santo. Y ese espíritu nace de nuevo. Es completamente nuevo. Ese espíritu tiene la simiente, tiene la esencia, la esperma, el ADN, la naturaleza de Dios dentro. Y como Dios es santo, Dios no peca. Tu espíritu no peca,
pero tu alma está viciada al pecado. Tu alma no nace de nuevo. ¿Qué tiene que pasar con el alma? El alma, dice la Biblia, que tiene que ser transformada, que tiene que ver una metamorfosis. Pero para que haya una metamorfosis, una transformación, debe haber una metanoia, un cambio de mente, un cambio de pensamiento. Entonces el alma se transforma. El alma no nace de nuevo. El alma se transforma. Hay una regeneración y hay una transformación, pero para que haya regeneración, transformación en el alma, es necesario que el hombre participe. Aquí sí el hombre tiene que participar en la transformación de su alma, porque en el alma está la voluntad y Dios no va a violentar ni a manipular tu alma, porque te quitaría la libertad. Aquí es voluntario. Aquí es donde yo decido, ¿me rindo a Dios o no me rindo? ¿Quiero ser el mismo pecador? ¿Me conformo a la vida vieja que tenía? ¿O decido ser un hombre nuevo como Dios me ha hecho nuevo en mi espíritu? Allí tú lo decides. Eres tú el que decide. ¿Sigues siendo el mismo o te procura ser la nueva criatura? Procura ser el nuevo hombre. Eso quiere decir que cada día tú tienes que someter tu mente. Cada día tú tienes que crucificar tus deseos. Cada día tú tienes que darle muerte a tus pasiones. Cada día usted tiene que proyectarse, andar en el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Allí tú decides. Eres tú el que decides. Y tu decisión, tu determinación será firme, dice la Escritura, porque determinarás una cosa y te será firme, dice la Escritura. Porque del hombre son las disposiciones del corazón y la respuesta viene de Dios. Quiere decir que para que haya transformación, para que haya cambio, para que haya crecimiento, usted necesita obediencia a la verdad de Dios. No solo oír, sino también guardar la palabra, creer la palabra y obedecerla para que haya transformación, para que haya cambio, para que haya éxito, prosperidad. En todas las cosas, recuerde lo que dice 3 de Juan 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Todo está condicionado a la prosperidad del alma. Ya Dios te bendijo con toda bendición espiritual, pero ahora Dios quiere que prosperes. Estamos repitiendo porque eso lo hemos dado. La obediencia crucifica por la verdad en el espíritu tu carne, tus pasiones, tus deseos, tus pensamientos, y ríndete a Dios para andar en el espíritu. Y andar en el espíritu es andar en amor. Andar en el espíritu es andar en amor, porque en tu espíritu debe manifestarse el amor de Dios, pero el amor genuino de Dios. Pastor, pero ¿cómo tengo el amor de Dios? Ve conmigo a Romanos capítulo 5, versículo 5. Romanos capítulo 5, versículo 5. ¿Qué dice Romanos capítulo 5, versículo 5? Dice, y la esperanza no avergüenza. ¿Por qué razón? Porque el amor de Dios, el Padre, ¿qué dice? Ha sido ¿qué? Derramado ¿dónde? En nuestros corazones. ¿Por medio de quién? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Dónde mora el Espíritu Santo en ti y en mí? En nuestro corazón. Corazón equivale a espíritu. Corazón equivale a tu espíritu, tu ser interior. Porque es en tu espíritu donde está el Espíritu de Dios y donde mora el Espíritu de Dios. Mira, te voy a dar dos pasajes bíblicos. Juan capítulo 7, versículo 37 y 38. Dice, Jesús dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y dice el versículo, esto dijo Jesús
del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en Él, porque aún no había venido el Espíritu Santo, porque aún Cristo no había sido glorificado. Cristo tenía que ser glorificado para que Él pudiera enviar al Espíritu Santo al interior, al hombre interior, al espíritu de todo aquel que cree en Él, como dice la Escritura. Tenemos que creer en Jesús como dice la Escritura, no como yo creo, como yo pienso o como dice la gente. No, tenemos que creer en Cristo como dice la Escritura para que el Espíritu Santo sea el que verdaderamente corre de nuestro interior y sea el que verdaderamente está en nuestro interior y sea Él el que domine nuestro interior, el que gobierne para que Él pueda manifestar su fruto en nosotros. Si Él no está en ti, ¿cómo va a manifestarse el fruto de Dios en ti? Pero cuando tú eres hijo de Dios, nacido de nuevo y tienes un espíritu nuevo, el Espíritu Santo mora en ti. Porque Romanos capítulo 8 dice que si alguno no tiene el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, el tal no es de Cristo. Eso quiere decir que solamente los hijos de Dios, los que son de Cristo, tienen al Espíritu de Cristo, tienen al Espíritu Santo. El que no es de Cristo no tiene el Espíritu Santo, y si no tiene el Espíritu Santo no tiene el amor de Dios, porque el amor de Dios se derrama solo, única y exclusivamente a través del Espíritu Santo, según lo que dice la Escritura en Romanos capítulo 5, versículo 5. Dice que la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios... ¿El amor de quién? No, mi amor, no es tu amor. Escucha bien esto. Escucha bien esto. Esto es importante, esto es importante, esto es importante, es importante. No es tu amor. No es tu amor. Y una vez se esfuerza como para amar a alguien. Yo quiero amarlo, quiero amarla. No te esfuerces. Porque no se trata de tu amor. No se trata de tu amor, sino que es su amor en ti. Es su amor en ti. ¿En quién? En el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es el depósito contenedor del amor de Dios en ti. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Si el Espíritu Santo no te fue dado, es porque no eres hijo de Dios. Pero como eres hijo de Dios, hija de Dios, te fue dado el Espíritu. Y en el Espíritu Santo te fue dado el depósito de amor de Dios que mora en ti y que ha sido derramado en ti y que ahora te llena. ¿Qué te llena? ¿Quién te llena? El amor de Dios. ¿Quién? El Espíritu Santo. Por eso es que no hay amor sin el Espíritu Santo. No hay gozo sin el Espíritu Santo. No hay paz sin el Espíritu Santo. No hay fe sin el Espíritu Santo. No hay benignidad, no hay bondad, no hay mansedumbre ni templanza, dominio propio sin el Espíritu Santo. Necesitamos al Espíritu Santo y permitir que Él se manifieste, que Él gobierne a través de su fruto para andar en el Espíritu y poder someter la carne. La victoria está en el Espíritu Santo. Él es el que te da la victoria contra el pecado. Él es el que te da el gozo. Él es el que te da el amor para que ames a tu esposo, a tu esposa, a tu hermano en Cristo. Te lo demuestro por la Biblia. Número 1, ahí está. Dice que el amor de Dios ha sido ¿qué? Derramado. Por tanto, usted no ama con su amor. Cuando usted ama con su amor, el amor de usted es un quiero. Es un te quiero. Comparado con el amor de Dios. Porque cuando se compara el amor de Dios, en la Biblia se habla de ágape. Ágape es el amor que se le atribuye a Dios, sobrenatural. Pero cuando se habla del amor humano, se habla de fileo, de amistad, de familia, fileo. Pero cuando hablamos del amor de Dios, hablamos del amor ágape, el amor que es el mayor y más grande amor. Y que solamente Dios es el poseedor y que Dios no los da a través del Espíritu y Dios lo derrama. Si Dios lo derrama, entonces debe abundar en ti. ¿Para qué Dios te da su amor? Te lo da para que ames. Porque todo aquel que ha nacido de Dios, dice la Escritura, ama. Porque el que no ama
no ha conocido a Dios y no ha nacido de Dios. Pero el que ha nacido de Dios ama. El que ha nacido de Dios ama. ¿Dónde dice eso la Biblia? Primera de Juan capítulo 4, pastora, versículos 7 y 8. Epístola, primera de Juan capítulo 4, versículos 7 y 8. Vamos a ver qué dice la escritura allí. Primera de Juan, epístola, capítulo 4, versículos 7 y versículo 8. El versículo 7 dice: amados, ¿qué dice? Amémonos unos a otros. ¿Por qué? Porque el amor es de Dios. Y dice: todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce. Todo aquel que ama, ese es el fruto, amor. Todo aquel que ama, ¿qué dice? Es nacido de Dios. El que nace de Dios o ha nacido de Dios, el fruto que él es, amor, ama. Todo aquel que ama, ¿ama a quién? Amados, amémonos unos a otros. Si tú dices, o yo digo que soy hijo de Dios, pero no amo, si no amo y digo que soy hijo de Dios, pero no amo, sino que aborrezco, sino que odio, ¿tengo fruto, evidencia de que he nacido de Dios? No, porque el que ha nacido de Dios, ¿cuál es el fruto? Ama, porque ya no ama con su alma en su quiero, sino que ahora tiene el depósito del amor de Dios para amar. Por tanto, no tiene excusa para no amar, porque hay amor de Dios en él, depositado, derramado por Dios a través del Espíritu Santo que mora en el nacido de nuevo, en el que es hijo de Dios. Y no solamente ha nacido de Dios, sino que conoce a Dios. Eso quiere decir que quien no ha nacido de Dios no conoce a Dios. Y si no conoce a Dios y no ha nacido de nuevo, tampoco puede amar, porque no tiene al Espíritu de Dios en él. ¿Cómo va a amar una persona que no tiene al Espíritu Santo dentro de él? ¿Cómo va a amar a alguien que quizá no le ame? Pero como tú no lo amas con tu te quiero, yo te quiero con el alma, sino con el amor en el Espíritu. El Espíritu le contiene el amor de Dios. Por tanto, usted puede amar con el amor de Dios y no con el te quiero del alma, porque ese te quiero es condicional muchas veces. Y hay muchos textos que hablan de esto. El versículo siguiente dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Está definiendo allí. Entonces el fruto es evidencia. El fruto te da identidad. El fruto trabaja tu identidad. Usted y yo debemos amar, porque no tenemos excusa para no amar. ¿A quién vamos a amar? A todo el mundo. Porque Jesús dijo: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y ámanse unos a otros como yo los he amado. La Biblia dice en Efesios capítulo 5, versículo 25, le dice Dios a los maridos, de los que estamos aquí y los que están en casa, a los maridos Dios les dice: amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, para purificarla y presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, santa, sin mancha ni arruga. Entonces la Biblia le manda al marido que ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Cuando dice la Biblia ama a tu esposa, no es con el fileo, ni con el amor eros griego, pasional. Cuando tú revisas el texto griego bíblico del Nuevo Testamento, cuando dice amad a sus esposas, aparece ágape. Es decir, ámala con el amor que Dios te dio, con el amor que Dios te derramó. Por tanto, hay un amor sobrenatural del esposo para la esposa que le fue dado por Dios. Y el esposo tiene que aprender a amar a la esposa por encima del alma. Porque el alma es te quiero. Y te quiero porque me hiciste bien, pero cuando pusiste mala cara ya no te quiero.
Ya no voy a vivir contigo, ya no eres más mi marido ni mi esposa, me voy. Aló. Porque ese es el alma. Pero Dios te dio un depósito al varón del amor de Dios para amar a su esposa. Dios nos dijo a mí y a mi esposa cuando iniciamos: yo soplé mi amor en ustedes. My God, eso fue poderoso cuando Dios nos dijo eso. Yo soplé mi amor en ustedes. O sea que no tienen excusa para no amarse. Nuestro amor es sobrenatural. Porque si yo me pongo a andar en el te quiero de mi alma, cuando mi esposa pela el cobre, ¡ah!, o cuando yo pelo el cobre, ¡ah! Entonces, tenemos que aprender a amar con el amor que el Padre derramó en nosotros. Porque el que ha nacido de Dios ama. Y ama como Dios ama, porque ama con el amor mismo de Dios. Ven acá, si yo tengo un depósito de amor y yo soy amor y yo amo con mi amor, y si yo quiero que tú ames como yo amo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que darte mi amor para que tú ames en el mismo nivel y con el mismo amor con que yo amo. Y eso es lo que el Padre ha hecho. Su amor con el mismo amor que Él ama. My God, lo puso en ti y lo puso en mí para que sintamos el mismo amor de Dios por la gente. El mismo Dios, así como Dios ama, el Hijo de Dios también ama. Escucha, así como Dios ama, el Hijo, la hija de Dios tiene el mismo amor de Dios para amar en sí. No hay excusa. Dios derramó su amor en sus hijos e hijas. Aló, esto está bueno. Tenemos el depósito del amor de Dios en nosotros. Y no solamente el depósito del amor, el depósito del gozo también viene a través del Espíritu Santo. La paz está en el Espíritu Santo. Por eso David dijo en el Salmo 16:11: oh Dios, oh alma mía, dijiste a Jehová, dice en el versículo 1 y 2, no hay para mí bien fuera de ti siendo rey. Oh alma mía, dijiste a Jehová, no hay para mí bien fuera de ti. El bien no está en lo que yo poseo, mi bien está en ti. Y el versículo 11 dice: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu presencia es en el Espíritu. En tu Espíritu hay ¿qué? Plenitud de gozo. Pero cuando nosotros nos desconectamos del Espíritu, el alma no siente gozo. El alma lo que está es conectada con la aflicción. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. El alma siente aflicciones. Pero en tu espíritu usted tiene paz, tiene gozo, tiene amor. Pero si tú andas en el alma es egoísta. Acuérdate que el alma va en contra de tu espíritu. Pero tu espíritu va en contra del alma. Porque el alma quiere, el espíritu quiere mostrar a Dios, pero el alma quiere mostrarse a sí misma. El alma es vanagloriosa, es orgullosa, quiere que la alaban, que la adulen. Quiere darse a conocer, mostrar que puede, que tiene fuerza y que tiene músculos, que tiene sabiduría y que tiene capacidad. Ese es el alma. Pero el alma tiene que morir, tiene que crucificarse para que sea Cristo mostrándose a través de tu espíritu. Porque tú no eres en tu espíritu por ti mismo, tú eres en tu espíritu por el Espíritu de Dios que Dios te dio, por el nuevo espíritu y por el Espíritu Santo que puso dentro de ti. Así que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Todo lo que posee el Espíritu Santo del Padre que nos fue dado en Cristo, Dios nos lo derramó en nuestros corazones a través del Espíritu Santo que nos dio. ¿Y qué nos dio Dios? Dios nos dio esencia. ¿Qué nos dio Dios? Esencia. ¿Qué hace la esencia? La esencia forma carácter. La esencia forma carácter para definir personalidad, para definir identidad, para que puedas cumplir tu propósito y destino. Así que tu identidad está en tu espíritu, tu esencia, tu carácter. Carácter no es que es violento, rabioso, esa persona tiene carácter. No, tiene un mal carácter. Un buen carácter es el que ama, es el que es manso, es el que es humilde, es el que tiene paz, es el que tiene gozo, el que es bondadoso. Ese tiene buen carácter. Tú no ves que a los chinos, alguien puso un ejemplo, que tú llegas a un anciano chino o coreano de esa gente y tú le insultas, pa, 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 y él te hace, no hace nada. Y alguien dijo, pero ¿por qué no le responde? ¿Por qué se deja ofender? Y alguien dijo, porque tiene buen carácter. El buen carácter es el que camina dentro de la norma.
Y Dios quiere que tengamos su buen carácter: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Porque contra tales cosas no hay ley que te condene. Entonces, el amor de Dios, no hemos salido del amor. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Entonces Dios quiere que andemos en amor, porque el que anda en amor anda en Dios, porque Dios es amor. Primera de Corintios 13 dice que el carácter como fruto del Espíritu en ti y en mí es mucho más importante que los dones espirituales. Escuchen lo que le estoy diciendo. Por eso el Espíritu Santo puso en mi corazón que les hablara acerca del fruto del Espíritu y no de los dones del Espíritu. Y por eso Dios no me permitió que el miércoles pasado hablara de la unción de poder ministerial, sino de la unción que permanece en mí, que me enseña y que me forma. ¿Aló? Porque Dios está trabajando algo muy importante en ti y en mí. Y es el fruto del Espíritu Santo, Cristo siendo formado en nosotros. Porque quien tiene que morir somos nosotros, y quien tiene que vivir es Cristo, el nuevo hombre en nosotros. ¿Sí me hago entender? ¿Aló? Es Cristo. Gabriel tiene que ver en ti, es a Cristo, no a Juan. Que vea a Cristo en mí. Cristo en ti, Cristo en mí. Ese es el fruto que Dios está buscando. Porque el hombre fue hecho a imagen y semejanza ¿de quién? De Cristo. Entonces lo que nosotros debemos reflejar y mostrar no es a nosotros, sino ¿a quién? A Cristo. Pero como Adán perdió la imagen, vino la imagen que es Cristo, el nuevo hombre, para hacer de nosotros una nueva criatura, que ahora su alma sea transformada para que permita que el nuevo hombre en tu espíritu manifieste a Cristo. Por eso Juan el Bautista dijo: es necesario que yo mengüe para que él crezca. Si tú no menguas, él no crece. Por eso hay que rendirse, humillarse, el alma, la carne, para que el espíritu se levante. Amén. Yo creo que he hablado suficiente por hoy. Dejemos allí para no saturarles. Porque si sigo aquí hacemos vigilia.